Bien, ponga atención a lo siguiente. Según un estudio del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica, pudieron determinar que alrededor de un 53% de las viviendas en Chile son vulnerables a los sismos. Vamos a hablar justamente de este estudio. Nos acompaña aquí Matías Juve. Él es académico de la Universidad Católica, ingeniero civil y experto además en estructuras sísmicas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, buenos días. Es una cifra que preocupa y que llama la atención porque me gustaría que partiéramos definiendo qué es ser vulnerable, cuando en Chile siempre se ha dicho que tenemos una calidad de construcción muy buena. Hay tristes recuerdos, pero muy puntuales, como el edificio Alto Río después del 27F, pero en general uno tiene la sensación, al menos la mía, y lo que han dicho los expertos, de que en Chile se construye con una norma bien exigente y que nuestras estructuras son bien resistentes frente a terremotos grandes. Bueno, lo que hicimos nosotros en este estudio fue contar cuántas casas y cuántos edificios hay de distintos materiales en los distintos lugares de Chile, y esto lo hicimos en cada comuna y también a nivel de cada manzana censal, digamos. Y lo que hace este estudio, digamos, es poder estimar el número de casas de adobe, de albañilería, de hormigón armado, de madera y también edificios de distintos materiales, de distintos pisos. Y el mayor número de estructuras residenciales en Chile por lejos es casas, ¿no es cierto?, que representa un 99,5% de las casas. Y de estas casas, como decía recién, ¿no es cierto?, el 53% de estas casas son de albañilería. Y albañilería es un material que tiene cierta vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que si hay un terremoto severo como el 2010, existe probabilidad de daño y también existe probabilidad de colapso, digamos. Ahora, ¿qué tipo de vulnerabilidad y qué tipo de daño? Porque probablemente una persona dice, yo vivo en casa y mi estructura es de albañilería, va a venir un terremoto y se me va a caer la casa. Y hemos visto que eso, con terremotos muy grandes, porque Chile tiene récord de los terremotos más grandes de la historia, no ha ocurrido, por lo menos no con un daño realmente muy, muy grave. Bueno, en lo que es casas de adobe, la vulnerabilidad es muy alta, ¿no es cierto? Y para el terremoto del 2010 se vio claramente el centro de Talca quedó casi absolutamente destruido, o sea, la probabilidad de colapso de una casa de adobe es muy alta. Y después, en segundo lugar, vienen las casas de albañilería, que también tienen daño, o sea, tienen probabilidad de agrietamiento y probabilidad de colapso. Ahora, ¿qué tipo de daño? Es que una casa de albañilería se va a caer, pongámonos en el escenario del 27F, con ese terremoto. ¿Se me va a caer la casa? ¿Se me van a dañar, no sé, las junturas, pero los pilares van a permanecer firmes? Por ejemplo, si volvemos más cerca en el tiempo, todavía llegamos al 2014, el terremoto de Iquique. En el terremoto de Iquique hubieron daño en casas de albañilería y hubo colapso en casas de albañilería. En Alto Hospicio hubo un par de casas, digamos, que colapsaron y tuvieron destrucción total y que después había que demolerlas. ¿Y eso tiene que ver con la casa y con la estructura de la casa o también con el terreno? Porque recuerdo que en el caso de ese terremoto lo que se dijo es que dentro de los terrenos de Alto Hospicio había terrenos que tenían demasiada salinidad y que por lo tanto no eran terrenos muy resistentes y había que hacer todo un trabajo con los terrenos para evitar en el futuro que haya nuevos daños. No sé si se resuelve solo con la estructura de la casa o es una combinación de ambas cosas. Es una combinación de ambas cosas, porque la vulnerabilidad o la posibilidad de daño depende de cuánto se mueve el suelo y también depende de qué es lo que le pasa a la casa, digamos. Entonces, lo que se vio en el terremoto del 2014 es que una casa vulnerable, que es de albañilería, que tiene probabilidad de daño, en un suelo que tiene malas condiciones, obviamente hay un daño y se produjo colapso de casa, digamos. ¿Un suelo de malas condiciones es un suelo más blando? Recuerdo también en el 27 de febrero pasó, por ejemplo, acá en la ciudad de Los Valles, en estos complejos habitacionales que están justo a la salida de la Ruta 68, que también resultaron con varios daños, y ahí la explicación que se dio era que la calidad del suelo era la que había redundado en que finalmente las casas tuvieran daños en sus estructuras. La calidad del suelo es relevante, es muy relevante porque la calidad del suelo indica cómo se va a mover el suelo debido a un terremoto. O sea, si hay un terremoto, por ejemplo, como el del 27 de febrero, ¿no es cierto?, el suelo en Maipú se mueve distinto al suelo del centro de Santiago y distinto, ¿no es cierto?, al suelo que hay en Huechuraba. Y eso depende de las características del suelo, ¿no es cierto?, entre la superficie y abajo la roca. Por lo tanto, el movimiento es distinto. Ahora, tú me estás diciendo que en el 53% de estas casas que son de albañilería hay riesgos o vulnerabilidad. Eso incluso cuando tenemos una norma antisísmica súper alta, porque a uno le da la sensación desde la inexperiencia, digamos, y sin conocer tanto la materia, que esa norma es tan exigente que está como medianamente garantizado con esa norma que tu casa no se va a caer. Que es al final, los daños siempre importan, pero también la integridad de las personas debe ser el primer foco.
eso es lo que busca la norma, digamos, y de hecho en el terremoto de Iquique, las casas estas de albañilería que yo hablo no se cayeron, pero sí tuvieron un daño severo que hay que demoler las casas. Por lo tanto, ese daño existe, esa probabilidad de daño existe frente a un terremoto, y las normas chilenas lo que hacen, digamos, es tratar de minimizar ese daño, y son bastante exigentes. Por ejemplo, no se puede construir casa de adobe, digamos, y eso, ¿por qué no se puede construir casa de adobe en Chile? Porque son vulnerables. Hay otros países de Sudamérica que permiten construcción de casa de adobe. En Chile no, digamos, eso se ha limitado. Eso fue de una época, ya no. Eso ya no, digamos, eso ya no. O sea, si viene el serbio y quiere construir unas casas, o alguien no puede construir. Jamás lo haría de adobe. Digamos. Ahora, el adobe es lo más vulnerable. ¿Qué es lo menos vulnerable? ¿Cuál es la construcción más segura? Independiente de que tengamos otros factores como el suelo que pudiera influir, pero ¿cuál es el material más resistente? El que uno dice, esta construcción va a recibir muy pocos daños o muy poco impacto en un terreno. Ahora, lo que nosotros estudiamos era el número de casas, y también, dado que el número de casas es mucho más alto que el número de edificios, nos concentramos en estudiar qué es lo que le pasa a las casas, digamos. Ya te voy a preguntar por esta relación de casas y departamentos que a algunos no les cierra, pero cuéntame esto, digamos. ¿Quién puede decir, mi casa es súper segura porque es de este material o de esta forma de construcción? Nosotros ahora estudiamos dos casas, las casas que son de albañilería, que son vulnerables, que son de ladrillo, sí, y las casas que son de hormigón armado. Hay muchas casas que se están haciendo. En los últimos años la construcción de hormigón armado ha aumentado mucho. Muchos condominios de casas que están a la salida de Santiago hacia el sur, por ejemplo, en Nos, en Buin, se están haciendo hormigón armado, que son muros relativamente delgados, que tienen poca armadura, y esas casas son muy sólidas. Entonces nosotros evaluamos cuál es la probabilidad de tener un colapso de esas casas. Y, por ejemplo, para que una casa de hormigón, de estas que están haciendo, tenga un colapso, se requiere un terremoto como de 8 veces más grande que el terremoto del 2010. 8 veces más grande. 8 veces más grande. O sea, la hay probabilidad un de margen colapso todavía es cero. En cambio, una casa de albañilería, con un terremoto el doble del 2010 o 1,5 veces, tú ya puedes tener colapso de un 5%, 10% de las casas. Ahora, uno dice 8 veces más grande. En las escalas de terremoto esto va creciendo exponencialmente. No es que uno tuviera que tener un grado 16 para que fuera el doble del anterior. Es distinto. No sabemos hasta dónde la naturaleza nos podría sorprender, pero el margen en el fondo es bastante mayor en las casas de hormigón que en las casas de albañilería. Mucho margen, o sea, en ninguna parte del mundo se ha medido un terremoto de esa intensidad, digamos. No, claro. Si no ha sido en Chile, no ha sido en ningún lugar, te lo aseguro. Oye, ¿cuáles son desde este estudio entonces los desafíos que puede tener nuestro país? Porque finalmente uno dice si esto no podría cambiar la forma de construir de aquí al futuro. Es bien interesante cómo esta información ha sido súper bien recibida, pese a que en Chile uno pensaría que los riesgos están súper estudiados, pero algo así, esta como clasificación no se había hecho. Entonces de aquí uno podría sacar conclusiones para el futuro. Por ejemplo, que a lo mejor de ahora en adelante, yo digo, no sé, la mejor forma de construir es irse siempre a la segura con el hormigón armado. No sé qué tan más caro es que la albañilería. Bueno, esa es una pregunta, porque también existe otro material, por ejemplo la madera. ¿Y qué tal la madera? Yo he escuchado que es bien resistente. Tenemos mucha madera. En Chile, en este estudio, concluimos que el 34% de las casas en Chile son de madera. En el sur llega a un 90%, digamos. Pero la madera, símbicamente, es un material buenísimo, digamos. Y la cantidad de casas de madera que se construyen es relativamente baja, digamos, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, digamos, donde casi la mayoría de las casas, el 90% de las casas se construyen de madera. Tengo la sensación de que ahí puede haber un miedo a los incendios en las casas de madera. Las casas de madera, claro, tienen otros problemas. Los incendios, tienen problemas de termitas, pero una casa de madera bien construida, digamos, con protección un poco con instalaciones eléctricas como corresponde, etcétera. Como corresponde, claro, con una aislación térmica adecuada, es una casa fantástica, como son las casas en Estados Unidos, digamos. Y la madera, evidentemente, es más barata, aunque no sé si tan evidentemente, porque depende de la madera y un montón de cosas, que una casa de hormigón armado. Bueno, ahí las preguntas van a las inmobiliarias y a las empresas constructoras, digamos, cuando ellos hacen un condominio, ¿no es cierto?, de 1000 casas, todas iguales, ellos dicen, bueno, ¿en qué material vamos a construir? Entonces, construimos en madera, o construimos en albañilería, o construimos en hormigón. En madera, en Santiago, por ejemplo, en la región metropolitana se construye muy poco, estas casas de condominio, digamos, y las constructoras y las inmobiliarias prefieren principalmente hormigón armado y albañilería. Ya, ¿y cuál es la razón? Hay un tema de precio, hay un tema de resistencia de la materialidad, hay un tema de prejuicio, de que de pronto tú digas, ay no, la casa de madera, no sé, no da tanto estatus como la casa de hormigón, porque estas cosas también entran a jugar en la decisión. La casa de madera yo creo que hay un prejuicio. Hay un prejuicio de las casas de madera
por ejemplo, viviendas sociales de madera en la región metropolitana, sería complejo, digamos, de las personas que acepten en que sea una construcción de buena calidad. Claro, que se relaciona casi con la media agua. Exactamente, entonces hay una relación hay un prejuicio social. Exactamente. Ahora, desde el punto de vista hay ¿sí? mucho trabajo por hacer, digamos, la gente que trabaja en madera, hay un centro de investigación de madera, de poder potenciar el uso de la madera. Pero desde el punto de vista económico, ¿es más barato una casa con las mismas características, digamos, los mismos metros construidos, las instalaciones más o menos similares, los mismos circuitos eléctricos, etcétera? ¿Es muy distinto el precio entre una casa de madera y una casa de hormigón armado? Porque ahí también, no sé, si el Estado va a ser el que va a pagar o si una inmobiliaria va a apostar, hay un tema de rentabilidad. Sí, los precios de madera desconozco mucho, digamos, porque se construye principalmente en el sur, donde conozco menos, digamos. Yo trabajo, o sea, estoy más preocupado de la región metropolitana. En la región metropolitana, el precio que compite es albañilería con hormigón. Entonces, en albañilería hay más casas que de hormigón. 53% de las casas son de albañilería, solo 8% son de hormigón. El costo del hormigón ha ido bajando porque la mano de obra está cada vez más cara. Entonces, albañilería tú requieres más mano de obra, es más que hormigón, donde tú colocas moldaje, una construcción más industrializada. Más fácil de armar, digamos. Es más industrializada. Entonces, dado que el costo de la mano de obra ha aumentado en los últimos años, los costos se han ido equiparando, digamos, y tú tienes una casa de hormigón hoy que es más competitiva que una casa de pero albañilería. eso es una buena noticia desde el punto de vista de los riesgos ante un sismo, porque si van proliferando las casas de hormigón armado, uno pensaría que vamos a tener menos daños en lo sucesivo. Por supuesto. Te quería preguntar por esta relación entre casas y departamentos que a mucha gente no le ha quedado muy claro. Ayer yo leía parte del estudio en algunos medios de prensa y estaban los comentarios y a nadie le calzaba mucho y por eso te pido que nos acotes y nos expliques que haya un 99,5% de gente que vive en casa y un 0,5% que vive en departamento. Pero es que aquí no estamos hablando de gente que vive. No estamos hablando de gente que vive y tampoco estamos hablando de hogares. Ya. ¿De qué estamos hablando? De estructuras. Estamos hablando de edificaciones. O sea, un edificio vale por uno y no por los 100 departamentos que tenga. Exactamente. O sea, una casa cuesta lo mismo que un edificio que puede tener 300 departamentos. Porque leí toda una conjetura incluso en algunos medios y un análisis respecto de si esto no tenía que ver con la percepción de la gente de que todavía es mucho más seguro vivir en casa que en edificio. Después del terremoto del 2010, como que muchas personas quisieron irse a tierra. Quisieron irse a tierra y quisieron irse a casa. Y la decisión, yo creo, de vivir en casa o departamento, más que la seguridad del sismo, tiene que ver con temas de transporte y temas de hacer la vida más fácil, digamos, en la ciudad. Ahora, ustedes urbanos, no entraron, entiendo, en esto. Es decir, usted preferiría vivir en casa o en departamento porque considera que es seguro o inseguro, pero y aunque sea más bajo la gente que vive en edificio, ¿ustedes también se preocuparon de analizar la vulnerabilidad que tienen las estructuras de edificios altos frente a un terremoto? No, en este estudio no. En este estudio lo que hicimos fue contar, porque si tú quieres evaluar el riesgo frente a un sismo, por ejemplo, tú necesitas tres cosas. Tú necesitas saber cuál es el próximo movimiento sísmico que va a haber. Tú necesitas contar cuántas casas y cuántos edificios hay, y después tú necesitas la tercera parte. Y la tercera parte es para cada casa y cada edificio, qué es lo que le va a pasar dado ese movimiento del suelo. Lo que hicimos nosotros fue la segunda parte, fue contar el número de casas y contar el número de edificios para poder después hacer la tercera etapa, que tiene que ver, si viene un sismo y dado que sé cuántas casas hay de adobe, de albañilería y de hormigón, yo puedo contar, por ejemplo, el número de posibles casas que puedan colapsar. Ya, pero entonces eso significa que este estudio va a seguir adelante para poder llegar a tener un mapeo del riesgo mucho más exacto. Digamos. Lógico, este estudio es parte del centro CIGIDEN, de Desastres Naturales de la Universidad Católica, digamos, y este centro es un centro integrado, digamos, donde este es parte del problema, pero de conocer el modelo de exposición, pero también, ¿no es cierto?, lo que interesa es para cada una de esas casas de adobe, albañilería, madera, hormigón, saber qué es lo que le va a pasar. ¿Y ustedes están poniendo esta información a disposición de las autoridades? ¿Esto se está analizando? Porque aquí podría ser que tú vayas determinando las políticas de futuro a raíz de datos como este. Y además me imagino con un componente geográfico, porque no es lo mismo vivir en una casa, no sé, en el centro de Santiago o en una comuna del centro de Santiago, que vivir en una casa en una zona costera, por ejemplo. Lógico. Hay otros riesgos que podrían ser más allá solo del terremoto. ¿Ustedes están centrados en los terremotos? Estamos centrados en los terremotos, pero sirve para cualquiera, porque lo que tenemos, digamos, es que en cada municipalidad y en cada manzana censal, en cada punto de la manzana censal, digamos, tenemos cuántas edificaciones hay de qué tipo, y eso está georreferenciado, entonces uno las puede poner en un mapa. O sea, si viniera una inundación y inunda una cierta zona, uno podría saber, estimar en esa zona, por ejemplo, cuántas casas hay de qué tipo, cuántas construcciones.
usando estos datos. Perfecto. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda leer la información? Esto es un proyecto que surge de una petición del Global Earthquake Model, una fundación que está en Italia, una organización de Italia, y esta organización está haciendo este estudio en diversos países en Sudamérica y en el mundo. Entonces la Universidad Católica fue el que desarrolló este estudio para Chile, pero también está para Colombia, Venezuela, Ecuador, y esta información va a estar disponible en la página web del GEM. GEM, sí, ya, pues ahí para poder buscarlo y a la gente que le interese en estos temas y que ojalá sirva para ir delineando las políticas de futuro y estar cada día más preparados frente a esta naturaleza que en Chile a veces se ensaña. Gracias, Matías. Muchas gracias. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Gracias. Vamos